Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Vidas que Educan. Un escenario que nos inspira, porque cuando escuchamos la trayectoria de otros en su caminar con Dios, afirmamos nuestro deseo de servirle y cumplir con la misión de nuestra vida. Este día tengo un invitado muy especial. Ha dedicado su vida a servir a los jóvenes. Se trata de Abimael Flores Laguna, que como pastor ahora es preceptor de uno de los dormitorios de la Universidad de Montemorelos. Vamos a conocer algo más de su vida. Gracias, amigos. Qué bueno que han decidido quedarse con nosotros en esta conversación en Vidas que Educan. Como les dije, tenemos al pastor Abimael Flores. Muchas gracias, Abimael, por concedernos este tiempo. Gracias por la oportunidad. ¿Cómo le hiciste para distraerte de tu trabajo tan intenso como preceptor en un dormitorio, en el dormitorio de jóvenes aquí en la Universidad de Montemorelos? Creo que una de las cosas que un preceptor debe aprender es encontrar el tiempo preciso para realizar todas las cosas. ¿Te gusta este trabajo? Por supuesto, me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta, Abimael? El contacto con los muchachos directo. Es una relación directa. ¿Has establecido lazos de amistad con ellos a través de los años? Por supuesto, hay jóvenes que graduaron hace 6 años, por ejemplo, y como reloj, cada 15 días me llaman. ¿Ah, sí? Cada 15 días me llaman. Por esa relación que estableciste Claro, con ellos. y es una relación con la familia, porque llaman a la casa para saludar a mi esposa. Claro, qué interesante. Sí. Y estamos hablando de que es una relación como preceptor de un dormitorio de jóvenes. Estamos hablando que es una relación que se mantiene todos los días, 24 horas al día, ¿no? Porque estás en guardia para cualquier cosa que ocurra en la mañana o en la noche. A cualquier hora. A veces te llaman 1 de la mañana. Tenemos esta situación con tal joven, ¿qué hacemos? Y tienes que solucionar, tienes que levantarte, a veces tienes que ir al dormitorio a esa hora para atender la situación. Alguna llamada telefónica, alguna situación muy especial con algún padre de alguno de los jóvenes, prácticamente estás disponible 24 horas. Y en esta vocación, Abimael, tal vez que tú tienes una herencia, ¿no? Porque yo recuerdo de chico, cuando eras muy chico, pues que corrías por los pasillos del internado donde tu papá era preceptor. Dime, ¿de dónde son ustedes, Abimael? Yo digo que nacimos por equivocación en Sonora. Porque mi papá es del estado de Guerrero. Ajá. Y mi mamá del estado de Sinaloa. Muy bien. Entonces, se casan, van a trabajar a Sonora, en Tezopaco. Ajá. Y entonces, pues ahí nacimos. ¿Se conocieron allí en ese espacio misionero de Tezopaco ellos? Sí. Mi mamá estudió enfermería, llega para trabajar con un grupo de americanos que hacían obra misionera en la clínica. Sí. Mi papá llega para trabajar en el colegio de sostén propio en Tezopaco y ahí se conocen. Claro. Ahí se conocen. Les dice el director, le dice a mi mamá, a mi papá: oye, llegó una señorita muy simpática, ¿qué te parece si la conoces? Y ahí se dio. Ahí se conocieron. Ahí se dio, ahí nacimos nosotros, 5 de mis hermanos. Claro. 5 de mis hermanos, ahí nacimos. Claro, y entonces tu papá tenía una vocación natural para la atención personalizada de los estudiantes, yo creo, ¿verdad? Definitivamente, porque desde sus inicios, trabajando en Tezopaco, al mismo tiempo que daba clase, dedicaba horas en el salón de clases. Claro. Él era preceptor. Claro, y aún siendo estudiante, yo creo era una persona... El papi. Sí, le decían el papi cuando era estudiante, ¿no? Exactamente, en la Universidad de Navojoa. Así es. Porque era una persona que atendía a los estudiantes, que era muy atento con ellos y los atendía personalmente, ¿no? Él. Así es, y él empezó sus estudios ya a sus 20 y tantos años, 25, 26 años, sus estudios de primaria, tercer año de primaria, a esa edad. Entonces, en parte por la atención que les dedicaba a los muchachos, pero también porque pues, ya tenía sus como una 26, persona adulta, 27 ¿no? años, y muy responsable, siempre fue muy responsable, entonces él fue el papi. El papi. Siendo estudiante, los compañeros más chicos le decían el papi, y así se le conoce hasta ahora, ¿no? Así es. Mucha gente lo conoce como el papi. ¿Cuántos hermanos tienes?
Fuimos 6 varones. 6 varones. 6 varones. En el año 1987 falleció uno de mis hermanos, Arodi. Estando en Lindavista, en el Nosotros estado de Chiapas. estudiábamos aquí ya en Montemorelos, y mis papás vivían en Lindavista. Ajá. Y un accidente, una antena de televisión se le cayó sobre un cable de alta tensión, Sí, sí. y en el instante lo fulminó. Sí, recuerdo En el muy bien instante. ese hecho porque yo fui con ustedes, desde aquí de Montemorelos fuimos para ese evento, ¿no? Así A es. estar con tus papás. Y en el año 2005 muere el más chico de El mis más hermanos, chico, en un Edgar, accidente. el Chega, en un accidente. En un accidente. Entonces, quedamos 4. 4. De los 6, 4. Y los 4, vamos a decir que pasaron su infancia, mucho de su infancia en un dormitorio, ¿no? Con un papá preceptor. Sí. Realmente... No, y también adolescencia. Sí. Pasábamos quizá más tiempo en el dormitorio que en la casa. Sí. Porque llegó un momento que había que trabajar. Claro. Entonces nosotros trabajábamos en el dormitorio, limpiábamos, pintábamos, hacíamos de todo. Fíjate que hay una cosa muy interesante con tu papá, Abimael. Tu papá, estando como estudiante en lo que hoy es la Universidad de Navojoa, era conocido por sus compañeros como el papi, por la atención que él les brindaba. Ajá. Luego se va a Tezopaco, una institución de sostén propio en Sonora, y allí es preceptor también y atiende a los estudiantes. Sí. Luego va a Lindavista y también como preceptor atiende a una gran cantidad de estudiantes por muchos años. 8 años. Y luego viene a Montemorelos también y es preceptor. Así que ustedes como jóvenes también transitaron por su casa como en el dormitorio. Sí, es un privilegio para él, ¿no? Pocas personas pueden decir, yo creo que tuvieron actividad como preceptores en Tezopaco, en Navojoa, en Lindavista y en Montemorelos. Claro, sí. Pocas personas pueden decirlo. Mucho de nuestra vida, nuestras experiencias ocurrieron ahí en el dormitorio. ¿Y cómo te sientes tú ahora haciendo un trabajo como el de tu papá? Yo digo que perfectamente bien. Sí. Son 8 años, perfectamente bien. Una cosa sí digo, en el momento que uno de los jóvenes de mi dormitorio me falta el respeto, yo no tengo nada que hacer aquí. Ajá. Tengo que retirarme. Claro. Entonces, son 8 años. ¿Y cuántos más, Abimael? No lo sé. Pero lo tienes No como lo un sé. indicador, ¿no? Mientras ellos te respeten y miren la Sí. autoridad, no solamente por la posición, sino por la relación que mantienes con ellos. Así ¿no? así es. El muchacho tiene que respetarte. Claro. Debe haber respeto. En el momento que ellos fallan o porque yo fallé y no me pueden respetar, en ese momento hay que decir adiós. Ahora, yo me imagino que cuando tú estudiaste tu preparación profesional, no estudiaste para ser preceptor. Entonces te voy a preguntar dentro de unos momentos que regresemos, ¿cómo fue que te orientaste en tu vida profesional y luego cómo pasaste tu trabajo de preceptor? No se vayan, enseguida regresamos en Vidas que Educan. En nuestra universidad creamos oportunidades para que asumas la responsabilidad de documentar e interpretar tu propio aprendizaje. Oportunidades que te llevarán al análisis, a la reflexión continua y la autoevaluación de tu proyecto educativo. Siempre serás orientado y un maestro te guiará en todo momento. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos en Vidas que Educan. En esta ocasión conversando con el pastor Abimael Flores, preceptor ahora, encargado de un dormitorio en la Universidad de Montemorelos. Y bueno, Abimael, cuando tú decidiste estudiar, ¿te imaginabas que estabas estudiando para ser preceptor? No, No. nunca. Nunca. Tú estudias con el propósito de servir. Correcto. Tú quieres servir. Ahora, tú elegiste la carrera de teología. Así fue. ¿Por qué la elegiste? Yo he escuchado muchísimas historias de pastores, personas que dicen, estando en tal lugar, en algún momento, con tal sermón o con tal persona, Dios me llamó. Sentí el llamado, sí. Dios me llamó.
En mi caso, yo digo, desde el momento que mis padres me concibieron, desde el vientre de mi madre, sabíamos que iba a servir. Correcto. Sabíamos que iba a servir. ¿Por qué? Porque si hay algo que aprendimos en nuestro hogar, fue el servicio. Y a veces, hasta que duela. Claro. Servir Hasta y que servir. duela. Dime, ¿cómo era la vida religiosa y orientada al servicio en el seno de tu hogar? Tuvimos unos padres que nunca trataron de meternos el asunto de religión A la fuerza. a la fuerza. Sí, esos momentos cuando te leen un capítulo del Espíritu de Profecía y tú eres un adolescente, pues tú dices, espérate. Está muy largo. Está muy largo. Pero recuerdo con mucho gusto los momentos que pasamos en mi casa con mis padres, seis niñitos ahí Claro. traviesos, y mantenerlos en atención para realizar un culto. Sí. Era toda, ahora lo pienso, era toda una hazaña de mis Claro, padres. toda Toda una una hazaña. hazaña. Y si hay una razón que yo considero importante por la cual mis hermanos y yo servimos en la iglesia, es precisamente por eso. Claro. Nos claro. enseñaron a través del culto familiar que había que amar a Dios, amar a los demás para servirlos. Claro, y además el ejemplo de servicio de tus padres, ¿no? Claro. Yo recuerdo a tu mamá, siendo ella una joven, allá en la clínica en Sonora, en Tezopaco, con qué abnegación servía en esa clínica que tenía tantas carencias, ¿no? Y tu papá también, y ellos siempre ocupados, porque tu papá era el preceptor, pero tu mamá era como la mamá de todos los estudiantes ahí. Y era maestra Sí, también. era maestra, Y sí, enfermera. Hace 3 años ocurrió un incidente muy, muy interesante. Me dice Omar, mi hermano, vamos a Tezopaco, a visitar la casa donde vivimos cuando éramos Claro. niños. Cosa increíble, 40 años después, 40 años después, personas preguntando todavía por Crucita. Claro, por tu 40 mamá. años después. Por tu mamá Crucita, así le decíamos, Sí. sí. Y bueno, tú decidiste estudiar teología. Es decir, ¿tú siempre supiste que ibas a estudiar para pastor? No precisamente Ajá. Ser pastor, servir. Servir. Ese era el pensamiento que estaba en mi mente. Pero ¿por qué no escogiste educación? ¿Por qué teología? Eh, Que podías haber escogido educación, pude por haber, ejemplo, de tu papá. Sí. pude haber elegido educación. Llegué a Montemorelos con el deseo aún de estudiar químico, clínico, biólogo. No me digas. Claro. Y cuando vi las primeras sangres y lo demás, y agujas y todo, me dije, esto no es para mí. Eso no es para mí. Esto no es para mí. Y recuerdo perfectamente caminar hacia la Escuela de Ciencias de la Educación. Pero, Dije, pero no llegaste a inscribirte. no. Nomás viste No, ahí no, cómo no. estaba. Vi y dije, esto no es para mí. Sí. Entonces, caminando hacia la Escuela de Ciencias de la Educación, dije, puedo ser maestro. Ajá. ¿Y por qué no pastor? Pues pasaste frente a la escuela Y de pasé teología. frente a la escuela yendo hacia allá y dije, teología. Por eso digo, yo no me paré alguna vez debajo de un arbolito y entonces en ese instante alguien me inspiró y me dijo, vas a ser pastor. Claro. No, fue un asunto que simplemente nació en mi corazón en ese momento. Me fui a la escuela de teología. Te inscribiste. Y me inscribí. Y nunca dudaste de haber entrado allí. Jamás, hasta el momento no he dudado. ¿Y terminaste teología, ya te casaste enseguida o siendo estudiante? En 1990 terminé de estudiar y Elmi González, Mili, Sí. mi esposa, dijimos, bueno, pues nos casamos en diciembre del siguiente año. Perdón, hasta el año 91, hasta Ajá. el verano del 91. Hasta el verano del 91. Me fui a trabajar a un lugar en Tecash, Yucatán. Fíjate, te fuiste Tecash, Yucatán. desde Sonora, que habías estado acá en Nuevo León, vas hasta Tecash, Así es. está entre, Tecash, Yucatán. yendo entre Mérida y Chetumal. Cancún y Chetumal. Por sí. ahí. Entonces, un día le llamo a Mili y le digo, ¿sabes qué? Esto no puede ser así. Así solo no Así estoy. no. Adelantemos esto. O nos casamos o tú buscas otro y yo busco otra, porque si no esto no va a funcionar a la distancia, ¿no? Y entonces tomamos la decisión de que en el mes de diciembre nos casábamos. Yo gradué en el mes de mayo, en diciembre nos casamos. Cada peso que yo recibía... ¿Lo ahorrabas para eso? No, se lo mandaba. Ah, ¿se lo Se lo mandabas? mandaba. Aquí Oye, está. desde temprano, entonces, te hiciste demasiada su siervo. fe, demasiada fe en ella. Sí. Cada peso que recibía
te lo mando. Para preparar todo. Así fue. ¿Dónde estaba ella en ese tiempo? Ella estaba en Puebla, su papá pastor estaba trabajando en Puebla. Claro, y ahí se casaron. Nos casamos en Puebla. La familia y los amigos tuvieron que viajar a Puebla porque Sí. pues estaban sus padres ahí, pero Claro. nuestras familias estaban por Claro. otros lugares. Entonces fuimos a Puebla. Y Mili, hija de pastor, también pues vivió en muchos Vivió en muchos lugares, incluso sí. en Centroamérica, ¿no? Así fue, así Incluso fue. en Centroamérica. Bueno, y ya con ella, ya casados, estuvieron allí en la zona de Yucatán. ¿Y luego a dónde se fueron? Increíble, muchos recuerdos. Estuvimos en Mérida, 12 años pasamos en la península de Yucatán. 12 años 12 como años pastor en la península de En Yucatán. la península de Yucatán. Mira, qué interesante. Ahí estuvimos. En esa época, en tu etapa pastoral, ¿qué experiencias fueron especialmente importantes para ti? Te marcaron, vamos a decir. Sí. No te olvides de Dios, decía mi padre. Atiende bien a los niños Claro. y a los viejitos. Así, Y te va a ir bien. Así te decía tu papá, mira. Y así lo hice. Qué buen consejo pastoral. Y así lo hice. Siempre estuvo en mi mente el deseo de ser un pastor frente a la iglesia. Abimael, vamos a hacer esto. Abimael, yo quiero estar frente a la iglesia. Y durante 15 años me gocé al frente Estuviste de la 12 iglesia años en la directamente. península de Yucatán, en 12 el área años. esa. ¿Y luego los otros 3? Y 3 años en Matamoros, Tamaulipas. En Matamoros estuviste. El ambiente muy diferente, los escenarios muy diferentes donde estabas con Matamoros, ¿no? El ambiente muy diferente y las personas te decían, ¿qué vas a hacer a la frontera? Claro. Muy difícil, muy complicado. Pero pasamos 3 años maravillosos. maravillosos. Y también en siguiendo el Matamoros. consejo de tu papá, atiende a los niños. Atiende a los niños. Y a los ancianos. Y atiende a los ancianitos y te va a ir bien. Y te va a ir muy bien. Todos los demás te Sí, van a querer, los los demás te van padres, a querer porque son los porque papás. atiendes a los niños y van a ir a donde Así vayan fue. los niños. Y bueno, te van a querer porque estás atendiendo a sus padres. Claro, y entonces, ¿cómo sentiste un llamado para dedicarte a lo que estás ahora, a ser preceptor de jóvenes? Es decir, una iglesia, vives en una iglesia. Así es, la iglesia de 24 horas. Llego a Montemorelos para trabajar en la escuela preparatoria como capellán. Inició el semestre. Sí. Me presento a la escuela preparatoria para mi primer junta con los maestros. Había iniciado la junta hacía una hora y me llama el profesor Escobedo. Me dice, Abimael, ya ni te desempolves ni saques las cosas aquí. No vas a trabajar con nosotros, te vas al dormitorio 1. Mira. Le digo, ¿cómo? El pastor Jairo Tenorio acaba de renunciar. No hay preceptor en el dormitorio número 1 y tú tú te vas a venir como preceptor. Tú eres el indicado. Permíteme un poquito, Abimael. Vamos a regresar en unos momentos. Quédense con nosotros en esta conversación con el pastor Abimael Flores en Vidas que Educan. Como cristianos, el estudio de las Sagradas Escrituras es algo vital. De ello depende nuestro crecimiento espiritual. Pero si sienten la necesidad, los principios, claro, no están en juego, creo que debemos respetar. Te invitamos para que a través de este canal tú sintonices el estudio de la escuela sabática y podamos juntos crecer en el conocimiento de nuestro buen Dios. Te esperamos. Qué bueno que continúan con nosotros. Vamos a seguir conversando con el pastor Abimael Flores, actualmente preceptor en uno de los dormitorios de la Universidad de Montemorelos. Entonces, Abimael, llega el director de las preparatorias y te dice, ahora preceptor. ¿Y cómo supiste que, porque podías haber dicho, no, yo vine de capellán, ¿Cómo fue que sentiste un llamado en ese momento? La herencia de mi padre fue muy fuerte. La herencia de tu papá fue muy fuerte. Fue muy ¿no? fuerte. Sí. Y dije, esta es mi oportunidad. Claro. Esta es mi oportunidad. Me voy al dormitorio. Y acepté. Y dime, ¿cómo, si te dijeran, estamos 8 años atrás, te dicen otra vez, ¿aceptarías de nuevo?
Si fueran 20 años atrás, aceptaría. Aceptarías. Sí, no, Sin sin problema. Definitivamente tienes una vocación natural y además una clara dirección de Dios en este trabajo que no es fácil, Abimael. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Porque estamos hablando de que está rodeado de jóvenes, adolescentes, con todo lo que eso significa, con su fuerza, Así su vigor, su alegría, sus tristezas, su rebeldía en algunas circunstancias, ¿no? Y tienes que mantenerte fuerte 24 horas al día, 365 días del año. Saludable siempre, ¿no? Así Para es. atenderlos a cualquier hora que lleguen los estudiantes. Y dime, ¿cuál consideras tú que son los más grandes desafíos en la atención directa a nuestros jóvenes actualmente? Desafío. Por lo regular las personas dicen rebeldes, no se comunican, irrespetuosos con sus padres, droga, tabaco, alcohol. La verdad es que para mí el más grande desafío es ¿qué entiendes tú, joven, por verdad? ¿Cuál es la verdad? Hay un gran vacío en la juventud hoy en día por descubrir qué cosa es verdad. Claro. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Existe realmente ¿Quién es tu Dios? fuente de autoridad para esa verdad, no? Exactamente. Entonces, para mí el problema más complicado al trabajar con jóvenes en este momento es ¿qué es la verdad para ellos? ¿Dónde está la fuente de autoridad de esa verdad? Claro. Para mí es el mayor desafío. Claro. ¿Y te relacionas con los padres de los estudiantes? Sí. ¿Sí? ¿Cómo te relacionas con ellos? ¿Vienen a visitarlos? ¿Cómo platicas con ellos? Teléfono, por teléfono, sí. Por ¿Les teléfono, hablas? correos, enviamos algún mensaje. Algo que les gusta mucho a los padres es que les llames también cuando los hijos van por buen camino. Claro. Porque por lo regular llamas para una mala noticia. Somos para dar malas noticias, Sí. y eso piensan los padres. No, a veces llamo a los padres y le digo, su hijo está bien, excelentes calificaciones, vamos a seguir por ese camino, por favor sigamos el trabajo. Ustedes desde allá en casa, nosotros aquí y los maestros en la escuela y el jovencito poniendo de su parte. Claro. Ya me dijiste que mantienes muy buena relación con estudiantes por mucho tiempo. Sí. ¿Y con los padres de ellos? A veces llamo. ¿Sí? A veces llamo y ellos me contestan, preceptor, tanto tiempo. Y hace unos 3 meses teníamos la duda de que un jovencito había muerto. Y llamé a su casa, no sabía cómo enfrentar la situación. Claro. ¿Qué le digo? Oiga, ¿Cómo su preguntar? hijo, ¿cómo Sí. preguntar? Sí. Y me contestó, preceptor, ¿cómo está? Me dice una familia de Toluca. Sí. Isachar Ríos. Ajá. Ríos. Y me dice, estamos cenando. Ajá. ¿Quiere que le pase Isachar? Dijiste, bueno, ya no se murió. Con mucho gusto. Sí, claro. Pásemelo. Y hablé con él. Mantengo relación con los padres. Claro, y por lo regular, en su mayoría, ellos se acuerdan. Y con los estudiantes también, tal vez Mili, tu esposa, tiene la herencia de tu mamá, que cuando era esposa del preceptor en Linda Vista, los viernes hacía cerros de tortillas de harina y los muchachos iban a 5 la o 6 casa. kilos de tortillas Sí. de harina. Y Mili también observo que los viernes de noche les prepara algo a los muchachos, ¿no? Bueno, eso nació, es muy interesante esto, Sí. profe. Llegamos a Montemorelos y me dicen, vas a trabajar en el dormitorio, lo cuento así rápido. Y el primer viernes vamos a la iglesia, regresamos de la iglesia y de repente el dormitorio se vació. Y dije, ¿qué sucedió? No, pues se fueron a cenar. ¿Pero a dónde? Pues afuera. No, eso no puede ser posible. Claro. El siguiente viernes, ahí por vigilancia, voy a descubrir un secreto. Me metí en ese cuartito que tienen vigilancia, en ese vidrio ahí, Sí. que se ve para afuera, pero no se ve para adentro. Claro. Y anoté 67 jóvenes del dormitorio 1 que salieron y la hora en la que regresaron. Y dije, no puede ser posible. Y justo alguien me regaló un barquito, una canoa tabasqueña. Y entonces, cada jueves, paso a los cuartos del dormitorio y A les la pido una colecta. cooperación. Cooperen, vamos a hacer una cena los viernes por la Viernes noche. por la noche. Y entonces allí nació una cena que realizamos en el dormitorio 1 todos los viernes. Sí, cuando Todos los termina el viernes. culto los viernes se forman los muchachos ahí frente al dormitorio, ¿no? Y ahí Mili los atiende como si fuera su mamá, ¿no? Y es prácticamente su casa. Hay un Prácticamente su aspecto, casa. sí, hay un aspecto fundamental en la preparación de los jóvenes, Abimael, y es que los jóvenes lean su Biblia.
Así para es. que establezcan una relación con Dios y también pues continúen su búsqueda por la verdad en la fuente apropiada para esa búsqueda. ¿Cómo estimulas el estudio de la Biblia a los estudiantes? Hace un tiempo se me ocurrió la idea de que debíamos regalarles Biblias. Teníamos un 35% de los muchachos que estaban en el No tenían dormitorio. Biblia. No eran adventistas. Ajá, es decir, no tenían una ¿No fe. eran adventistas? Sí. Sí. Y algunos que nacieron en un hogar cristiano, pues simple y sencillamente la tenían abandonada. Entonces, ¿qué hacer? Para los no adventistas hicimos como una pequeña clase de doctrina bíblica. Claro, la teníamos los instrucción, lunes, los lunes por la noche. Era una instrucción para los que no eran adventistas, pero de una manera diferente, amena, Claro. sin que ellos sintieran que era algo obligado. Claro. Entonces, eso funcionó muy bien. Claro. De hecho, todavía me llaman, que tuvieron el privilegio de bautizarse aquí Claro, como muy interesante. estudiantes que Es decir, pertenecían al dormitorio 1. Cumplieron con el fin primario de la educación, así establecer una relación personal con Jesucristo. Así Fíjate que ese es el fin primario de la educación y a través del proceso educativo los muchachos llegan al fin último, que es la decisión de servirle a Dios. Así es. En un servicio abnegado, ¿no? Abimael, ¿y los estudiantes sientes que están leyendo más su Biblia? Dime rápidamente. Es complicado, realmente no. No es sencillo. Estamos perdiendo mucho con los asuntos de la tecnología y eso, entonces realmente no. La verdad es que necesitamos reforzar esa parte. Pues esta es una tarea en la que deseamos que Dios te bendiga mucho, Abimael, mucho. Y todas las personas que vienen a este programa, el tiempo ha terminado, responden a 10 preguntas que yo les hago. Claro. Y que responden en forma rápida. Dios primero, segundo, tercero. Primero, Título de un buen libro. hace falta un muchacho. Tu palabra favorita. Servicio, ¿Qué prefieres, llorar o reír? reír. Lo primero que le dirás a Dios cuando lo veas. Gracias. ¿Es mejor ser alumno o maestro? Es mejor ser alumno, maestro solo Dios. Muy bien. ¿La materia favorita de tu vida? Historia. ¿Y la no favorita? No me gustó mucho una clase que se llamaba Geografía e Historia de Chiapas. ¿Letras o números? Números. ¿Qué es lo que tú puedes enseñar en este momento? Dime en una frase, ¿qué es lo que tú crees que puedes enseñar a otros? Decisiones. Tomar decisiones. Las decisiones son muy importantes. Son las que en la forman vida. el carácter. Por supuesto, son un ladrillo En la construcción del carácter. Muchas gracias, Abimael, por estar con nosotros en Vidas que Educan. Que Dios te bendiga. Una verdadera inspiración, escuchar la forma en que Dios guía a diferentes personas para encontrar la misión de su vida. Servir a los demás todos los días de nuestra vida, en la mañana y en la noche, es el plan que Dios tiene para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. No olviden enviar sus comentarios a contacto@vidasqueeducan.tv. Recuerden, las vidas que educan se comprometen con los demás y trascienden, porque son vidas que se proyectan por toda la eternidad.